Ahora sí. Hola, nosotros somos el equipo 3. Buenas tardes. Somos Noemi Carolina, Isaac Salazar, Noah Sánchez y pues yo, Regina. Bueno, les vamos a presentar nuestra situación problema, nuestro proyecto. Bueno, la situación problema se trata de que tenemos que diseñar como un sistema, un sensor de CO2 en el ambiente. Y pues bueno, ahí tenemos el gráfico de cómo funcionaría. Tenemos el sensor, después un amplificador, después un filtro Butterworth y al final está la interfaz. El punto es que el sensor detecta los niveles de CO2 en un porcentaje y después pasa la señal hacia el amplificador. Entonces, con un 0% de CO2, envía una señal de -1 volt al amplificador y cuando tenemos 100% envía 5 volts al amplificador. El amplificador después convierte la señal a -3 volts en 0% y a 3 volts en 100%. Esta señal sale como sucia o algo así, entonces es más difícil para la interfaz analizarlo, pues. Entonces, por eso pasa por un filtro. El filtro limpia la señal y la hace más fácil de entender y después la pasa a la interfaz. Y bueno, en esta gráfica se muestran los voltajes. Como la línea azul es antes de pasar por el amplificador, vemos que en 0% hay -1 volts y en 100% hay 5 volts. Y la roja es después de que pasa por el amplificador. Tenemos en 0% -3 volts y en 100% 3 volts. Después tenemos la implementación de un divisor de voltaje en el amplificador diferencial. Decidimos incluir un divisor de voltaje porque para que el amplificador diferencial pudiera hacer esto de pasar el voltaje de 5 volts a 3 volts, por ejemplo, en el 100% del CO2, necesitamos que uno de los voltajes de entrada sea 2, no 5. Sin embargo, no podemos cambiarlo directamente de la fuente porque necesitamos utilizar forzosamente fuentes de 5 o -5 volts. Es por esto que decidimos aquí implementar un divisor de voltaje en la entrada del amplificador diferencial. Y como se puede ver aquí en la simulación, con los valores de las resistencias de 100 ohms y de 150 ohms, podemos ver que pasamos aquí de un voltaje de 5 volts a 2 volts. Ya una vez que pudimos hacer esto, pasamos al desarrollo del amplificador diferencial para poder acondicionar la señal de la manera que se requiere. Y pues como podemos ver aquí en las simulaciones, utilizamos lo del divisor de voltaje y lo de las resistencias iguales por la fórmula del amplificador diferencial de R2 sobre R1 por V2 menos V1 es igual a VO. Entonces, pues R2 sobre R1 tenemos aquí, por ejemplo, un ejemplo arbitrario de 100.000 ohms. Entonces, aquí se vuelve 1 y pues V2 es igual a 5, V1 es igual a 2. Entonces, la respuesta da 3 y pues ya tenemos los 3 volts del voltaje de salida que queremos obtener. Y pues aquí se ve que sí está funcionando correctamente porque el voltaje 2, que representa el del sensor, tiene en la parte izquierda 5 volts y salen 3 volts y en PR1. Y en la parte de la derecha metemos -1 volts en el sensor, que es el equivalente al 0% del CO2, y salen -3 volts. Y aquí tenemos el desarrollo del circuito del filtro Butterworth, en donde pues le entran los 3 volts que discutimos anteriormente, que es si por ejemplo le entran 5 volts al amplificador diferencial, y tenemos su desarrollo a través de una serie de fórmulas. Determinamos que RB era 580, RA era 1000 y pues R1, R2 y C1 y C2 son iguales. Y pues este circuito está pensado para
tener una frecuencia de 50 Hz. Y fue en base a esto que se escogían las resistencias y las capacitancias de ese valor. Por último, tenemos la sección de la interfaz, que como se mencionó anteriormente, es la que va a recibir toda la información que viene del sensor. Para una propuesta de interfaz, pensamos en el módulo AD7705, debido a que es de bajo costo, es simple de usar y ya tiene un filtro de borderboard integrado, que sería el cuadrito este negro de por aquí. Los pines que se conectan al microcontrolador, suponiendo, no sé, tal vez un Arduino o cualquier otro tipo de microcontrolador que quisiéramos utilizar, son los pines del DIN, DOUT, SCLK y DRDY, además de darle ground y voltaje al módulo. Este es un módulo ADC de adquisición de data y también nos sirve para la conversión de la señal análoga a digital, que sería la que ya se utilizaría en el código o en cualquier implementación que se estuviera pensando. Y pues bueno, aquí vamos a ver nuestro circuito esquemático total, como quien dice ya el resultado. Se puede observar que pues utilizamos el sensor del que ya mencionábamos de la situación problema. También se ve el amplificador diferencial que utilizamos para el acondicionamiento de la señal y el filtro de Butterworth. Pues como ya mencionamos anteriormente, el resultado del amplificador diferencial es de 3 voltios cuando el sensor de CO2 está trabajando al 100% y tiene una salida de voltaje final de 4.74 voltios. También se puede ver la salida que es de menos 3 voltios cuando el sensor está trabajando al 0% y su salida de voltaje final es de menos 4.74 voltios. Pues también cabe resaltar, porque pues se ve ahí mismo que utilizamos una fuente de voltaje alterna al inicio del circuito, porque pues más adelante, bueno, en la siguiente diapositiva les vamos a mostrar el diagrama de Bode, que requiere un voltaje de 50 Hz para poder pues graficarse. Y en la siguiente diapositiva se ve el diagrama de Bode, que es el esquemático total. Podemos ver la gráfica de la magnitud y de fase. Arriba mostramos cómo funcionan los filtros cómo se vería una gráfica de un filtro de Butterworth idealmente. En este caso nosotros estamos trabajando con la n igual a 2 y pues si lo comparamos se puede ver que básicamente tiene la misma forma, por lo cual podemos decir que evidentemente pudimos cumplir con la situación problema, que era la creación de este. Cabe resaltar que el sensor de CO2 aquí está siendo representado por una fuente de corriente directa, ya que no podemos poner el sensor tal cual. Por último, como conclusión, me gustaría decir que como grupo y equipo, creo que logramos el objetivo de la actividad, que era tomar la señal análoga de un sensor de CO2 y pasarla a través de un amplificador para condicionar la señal y luego pasar por un filtro activo de Butterworth que nos permitiría limpiar la señal y llegar a una interfaz, la cual en este caso solo fue propuesta. Y todo esto se logró debido a que logramos comprender los temas y habilidades necesarias que se requerían para poder completar y desarrollar este proyecto. Además de que pudimos analizar individualmente todos los circuitos, tanto el amplificador diferencial como el divisor de voltaje, como el filtro de Butterworth, y poderlos juntar en un solo circuito al final que fuera funcional. Los resultados que se obtuvieron en la gráfica de Bode, en el esquemático, son bastante parecidos, como dijo mi compañera, a los ideales, por lo que podemos estar bastante seguros de que el circuito está haciendo para lo que debería estar haciendo, para lo que está intencionado. Y eso sería todo. Muchas gracias por prestar atención.